Hola, ¿qué tal? Esperamos que Dios les dé un día bendecido, un día de amor, de prosperidad, de gozo, en compañía de su familia, y les saludo aquí en el nombre del Señor, siempre dando gracias a Dios por un nuevo día, por todas las bendiciones que recibimos, por todas las cosas que, a pesar de que pueda existir maldad, a pesar de que pueda existir enfermedades, de que pueda existir la necesidad, tenemos la providencia, la misericordia, el amor de Dios y las bendiciones. El día de hoy voy a tratar en el Evangelio según San Lucas capítulo 15, los versículos 1 y 2, que nos dicen de la siguiente manera: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta porción, Señor, que nos enseña, que nos redarguye, que llama nuestra atención para cambiar nuestra manera de pensar, para entender cuál es el propósito verdadero que has tenido tú al venir al mundo, al venir a nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros, y ponemos este momento en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, los recaudadores de impuestos. En ese tiempo, en el pueblo de Israel, el recaudador de impuestos era considerado un traidor a la patria, un traidor a los hermanos, un traidor a la familia, un traidor en sí a ese pueblo escogido, porque pensaban que estos se habían aliado contra el gobierno opresor, contra el imperio romano, con el imperio romano, se habían aliado con ellos, y entonces estaban en contra de su propio pueblo. Por tanto, la gente, cuando los veía, pensaba: bueno, ellos nos han traicionado, no les podemos querer, son de los nuestros y nos extorsionan, nos roban, prefieren estar con aquellos. Y viene a mi mente una palabra en México que usamos mucho: el malinchismo. El malinchismo es la acción de preferir lo exterior a lo interior. Por ejemplo, si hay productos mexicanos, el malinchismo se reflejará cuando tú prefieres productos externos, productos importados, que los mismos productos de tu país. Entonces, bueno, comparando, tú prefieres aquellos que a tu propia raza, tú prefieres otras culturas, apoyas más a otras culturas que a tu propia raza. Y creo que todos los países los tendrán en determinado momento. Recuerdo en los años 90, cuando aquí en Estados Unidos se suscitó una guerra y la economía se desplomó, y entonces empezó una promoción por el comprar americano. Compra americano, apoya la economía local, apoya la economía de tu ciudad, apoya la economía de tu condado, apoya la economía de tu país. Bueno, los recaudadores de impuestos, realmente podría haber personas malas, es cierto, pero no todos eran malos, no era que eran traicioneros. Y luego dice, y los pecadores. O sea, había los recaudadores de impuestos y luego los pecadores, y se acercaban a Jesús. Entonces, ellos querían oír de Jesús. ¿Cómo es posible que los pecadores, y poniendo en comparación, en conjunto a los recaudadores de impuestos, querían oír de Jesús? Entonces, había tres líneas a las cuales los fariseos y los escribas tenían razón para murmurar de acuerdo a su pensamiento. Los recaudadores de impuestos, los pecadores
Y luego se acercaban a Jesús, lo que quería decir que tanto recaudadores de impuestos como pecadores, como Jesús, estaban mal. Entonces dicen, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces era un ejemplo para decir, este también es malo, es como ellos. ¿Cómo vamos a creerle? En la vida vamos a encontrar situaciones así. Y el Señor Jesús fue muy sabio. Y les habla con una parábola después de esto. Si ustedes gustan posteriormente a ver de esto. Pero el Señor Jesús les habla y les enseña a través de la parábola de la oveja perdida. Y creo que eso es la intención de Dios para con nosotros. Que todos nosotros, dice la palabra de Dios, que somos pecadores. Pero siendo conscientes, cada uno de nosotros falla delante de Dios. Cada uno de nosotros de pronto traicionamos a nuestra familia. Cuando nos gustan cosas que a la familia no le gusta. Cuando practicamos cosas que a la familia no le gusta. ¿Podríamos decir que traicionamos? No, simplemente que somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad, nuestros propios gustos. Y no se trata de que seamos traidores, que traicionemos a la familia, que traicionemos a nuestro país, que traicionemos a Dios. Simplemente que a veces somos diferentes. Los fariseos y los escribas querían demostrar o querían enseñar que ellos eran traidores aún delante de Dios. Pero no, el Señor Jesús vino a redimir a su pueblo. Vino a salvar lo que se había perdido. El mismo pueblo estaba perdido. No se trataba de que fueran recaudadores de impuestos o pecadores. Todo el pueblo había pecado delante de Dios. Y el Señor Jesús, en su misericordia, en su amor, les habla. Había un pastor que tenía 100 ovejas y se perdió una. El hijo que se fue, y cuando regresó el padre